Bueno, hola, mi nombre es Belén. Voy a explicarles hoy cuál es la función sintáctica del complemento de objeto directo. Muy bien, para ello lo que hice fue seleccionar un párrafo del libro del Manifiesto Comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, en donde en donde realizan una crítica al capitalismo y a las relaciones de producción que el mismo reproduce. Bien, en estas relaciones de producción hay dos sujetos, la burguesía y el proletariado. A partir del análisis sintáctico de las oraciones, lo que yo intento es que juntos reflexionemos cuál es el rol del sujeto dentro de esta oración, cuál es el rol del objeto directo y la importancia y la implicancia que tienen en la transmisión de mensajes, posturas y como también del lugar que ocupan los sujetos en la sociedad. Para avanzar vamos a hacer una lectura, o voy en realidad a presentar el párrafo seleccionado y la oración dentro de ese párrafo sobre la que vamos a trabajar para identificar al sujeto y para identificar al objeto directo. Seleccioné diversas imágenes ilustrativas del libro Rebelión en la Granja porque me parecen interesantes, me parece que es un libro que lo que hace a partir del género literario es presentar estas relaciones que vamos a analizar a continuación. Dentro de este párrafo que selecciono, vamos a trabajar sobre esta última oración que es: la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros. Continúa esta oración y finaliza el párrafo con: su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Me parece sumamente interesante trabajarla para que analicemos cómo a partir de la escritura y de las funciones sintácticas que tienen las palabras dentro de la oración se emiten diversos mensajes y diferentes contenidos ideológicos. Prosiguiendo. Muy bien, complemento a objeto directo. Tenemos nuestra oración: la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros. Lo primero que tenemos que hacer para reconocer a nuestro objeto directo es reconocer principalmente a nuestro verbo en la oración para poder así identificar a nuestro sujeto. Bien, cuando leemos la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros, reconocemos que nuestro verbo es produce. Bien, porque lo que va a hacer la burguesía es producir sus propios sepultureros. Recordemos, a partir de la lectura del párrafo, que sus propios sepultureros, hace alusión al proletariado, ¿sí? Que vendría a ser, dentro de las relaciones sociales capitalistas, el sujeto dominado por la burguesía. Entonces, en este caso, lo que vamos a realizar es una prueba de concordancia para identificar quién es el sujeto de nuestra oración, si los sepultureros o si la burguesía. Entonces, lo que tenemos que hacer es pluralizar al verbo y aquello que indefectiblemente se modifique junto al verbo para no perder el contenido y el significado gramatical va a ser nuestro sujeto. Entonces, aquí debajo lo que yo hice fue introducir esta prueba de concordancia. Entonces tenemos: las burguesías producen ante todos sus propios sepultureros. Nuestro verbo pluralizado lo que nos va a modificar en este caso va a ser las burguesías, que también se tuvo que modificar para que la oración no pierda contenido gramatical. Entonces, en este caso, las burguesías son nuestro sujeto. Continuando, también otra prueba que se puede realizar es la de pasivización, ¿bien? Para poder reconocer a nuestro sujeto. En este caso en particular, nosotros vamos a reconocer a nuestro sujeto a partir de la prueba de concordancia, porque cuando realizamos el pasaje a la voz pasiva, que cómo se realiza el pasaje a la voz pasiva, es justamente transformar al sujeto, transformar al sujeto de la voz pasiva. Ese sujeto de la voz pasiva, que en aquel momento era la burguesía, se va a transformar en complemento agente pasado a la voz pasiva. No van a cambiar los papeles argumentales, pero sí la función y el rol sintáctico del sujeto dentro de la oración. En este caso, cuando nosotros lo pasamos a voz pasiva, lo que nos pasa es que nuestra oración cambia su contenido gramatical. Nosotros pasamos y dice: los sepultureros fueron producidos ante todo por su propia burguesía. Bueno, acá ya de por sí los sepultureros va a pasar a ser la voz, o sea, va a pasar de ser, va a pasar a ser nuestro sujeto en la voz activa y nuestro sujeto de la voz pasiva, nuestro sujeto de la voz activa va a pasar ahora a ser nuestro complemento agente en la voz pasiva, o sea, la burguesía pasará a ser el complemento agente.
pero en este caso particular la oración va a cambiar su contenido gramatical. O sea, ahora va a decir, los sepultureros fueron producidos ante todo por su propia burguesía. O sea, propia burguesía, acá pareciera que responde a que la burguesía le pertenece a los sepultureros. Y en realidad nuestro contenido inicial dice que los sepultureros le pertenecen a la burguesía. Por ese motivo, en este caso particular, reconocemos que nuestro sujeto es la burguesía a partir de la prueba de concordancia. Pero no nos vamos a olvidar de esta oración porque nos va a servir y nos sirve para explicar que justamente dentro de las oraciones las palabras cumplen funciones gramaticales específicas, como también las cumple nuestro sujeto y como también las cumple nuestro objeto directo. Identificarla nos permite reconocer crítica y reflexivamente qué mensajes hay en estas oraciones. Continuando, tenemos entonces acá nuestra oración que dice, la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Como ya hicimos la prueba de concordancia, sabemos que la burguesía sería nuestro sujeto. Dentro del sujeto reconocemos diferentes funciones. En este caso vamos a reconocer al núcleo de la oración, que va a ser la burguesía, porque el núcleo siempre es un sustantivo, y a la vez reconocemos que la es una palabra de clase funcional. Dentro de las palabras de clase funcionales, la es un determinativo, determinante artículo, y a eso lo marcamos dentro de la oración. Vamos a continuar y vamos a tener que proceder para reconocer a nuestro objeto directo de la oración a analizar el predicado. Continuando sobre el predicado, vamos a introducir acá que hay diferentes modificadores dentro del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, los complementos circunstanciales, los adjuntos, entre otros. Como también hay modificadores internos dentro del objeto directo. Para avanzar, vamos a iniciar principalmente para reconocer a nuestro objeto directo. Para reconocer al objeto directo, tenemos que volver a pasar por diferentes pruebas de reconocimiento, la pronominalización y la pasivización. Cuando nosotros realizamos la pronominalización, aquello que en la oración pueda ser reemplazado por estos pronombres va a ser nuestro objeto directo. Y la pasivización lo que nos va a posibilitar es reconocer cuál es nuestro objeto directo en esta oración. ¿Por qué? Porque como sabíamos, como ya habíamos dicho antes, en realidad, justamente lo que va a pasar en la pasivización es que nuestro sujeto en la voz activa va a pasar a ser el complemento agente en la voz pasiva. Entonces, en la pronominalización, cuando nosotros lo reemplazamos, nos queda la burguesía ante todo, los produce. ¿A quiénes? A los sepultureros. Se pudo modificar y transformar. Entonces ahora lo que nosotros identificamos a partir de la pronominalización es que los sepultureros, o sea, sus propios sepultureros que fueron reemplazados por este pronombre los, por el proceso de pronominalización, es nuestro complemento objeto directo. Entonces lo señalamos dentro de la oración. Para este entonces nosotros tenemos la oración separada en la burguesía, que es el sujeto de esta oración, que produce, que es nuestro verbo, ante todo, sus propios sepultureros, que es nuestro objeto directo. Muy bien. Y tenemos que además produce ante todos sus propios sepultureros, es el predicado de nuestra oración. Ahora bien, lo que vamos a analizar son el resto de los modificadores que se encuentran dentro del predicado, que también cumplen una función gramatical y sintáctica dentro de la oración. Dentro de lo que es complementos tenemos adjuntos y los circunstanciales. Los circunstanciales son aquellos que son exigidos por el verbo, o sea, el verbo los requiere, son argumentos del mismo. Y los adjuntos, por el contrario, no son requeridos por el verbo y no cumplen un papel argumental dentro de la oración. Dentro de los complementos y los adjuntos tenemos diversos, tenemos de lugar, de modo, de tiempo, de causa, fin y compañía. Lo que nosotros vamos a hacer es, dentro de nuestra oración, la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros, es ubicar y reconocer qué función gramatical cumple ante todo y también sus propios dentro de lo que es nuestro objeto directo. Ante todo, reconocemos que no se puede tratar de un complemento. ¿Por qué? Porque los complementos serán requeridos por el verbo, o sea, produce, necesitaría de ante todo para poder tener contenido gramatical. Y en este caso, la burguesía produce sus propios sepultureros, sigue teniendo el mismo contenido gramatical que tenía antes, o sea, la burguesía produce a aquellos proletariados que van a terminar con su poder de clase. Ante todo, no es una marca gramatical esencial y no cumple una función gramatical significativa dentro de esta oración, pero en cambio, sus propios sí cumplen una función gramatical.
Entonces, a partir de pruebas de reconocimiento respecto a la función dentro del predicado de sus propios, reconocemos que no se trata de un predicado subjetivo-objetivo, ni se trata tampoco de un predicado subjetivo, ni de un predicado obligatorio. ¿Por qué? Porque para tratarse de un predicado obligatorio, por ejemplo, debería mantenerse debería poder movilizarse sus propios dentro de la oración, o sea, como un segmento. Y en este caso, sus propios, es imposible que sea separado de sepulturero. ¿Por qué? Porque justamente modifica al objeto directo. Entonces, en este caso, sus propios es modificador directo del objeto directo. ¿Qué es lo significativo de analizar esta oración en particular? Lo que nos permite reconocer y reflexionar el análisis de la burguesía produce ante todos sus propios sepultureros es justamente que la burguesía se presenta en el manifiesto comunista como un sujeto activo, un sujeto que hace algo a alguien, ¿a quiénes? Al proletariado. Pero ¿qué va a pasar si nosotros a esta oración la pasábamos a la voz pasiva como intentamos y trabajáramos sobre esa? Bueno, al pasarla sobre la voz activa, a la voz pasiva, perdón, nuestra oración había quedado en los sepultureros fueron producidos, ante todo por su propia burguesía. ¿A quién pertenece hoy en esta oración la burguesía? Bueno, la burguesía pertenece a los sepultureros, ¿a quiénes? Al proletariado. Y justamente son ellos los que van a terminar con el poder de clase. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de poder analizar y reconocer a los sujetos dentro de la oración, reconocer los mensajes que hay dentro de ellos, reconocer las funciones gramaticales que cumplen las palabras dentro de los textos, dentro del contenido, y justamente la escritura es su poder de liberación, es su poder de transformación, de emancipación, y justamente por ello debemos aprender a utilizarla contextualmente y a reconocer cuáles son sus funciones dentro de el contexto particular en el que son utilizadas y dentro de el proceso de producción en el que se incluyen. Como dice Jenny Rodari, para finalizar, el valor de liberación que puede tener la palabra, no para que todos sean escritores, sino para que ninguno sea esclavo. Así que nada, los invito a que podamos analizar las funciones gramaticales, o sea, podamos analizar a partir de la reflexión y el pensamiento crítico las funciones gramaticales que cumple el sujeto dentro de la oración, el objeto directo y los modificadores dentro del predicado.